En los años 80, los niños no teníamos consolas portátiles de videojuegos ni aplicaciones de teléfonos para jugar. Sobre todo porque los teléfonos que teníamos en casa eran enormes, no tenían pantalla y marcábamos los números de nuestros amigos en una ruleta. En el mejor de los casos, disponíamos de un novedoso dispositivo doméstico como la Atari 2600, la ColecoVision o la Intellivision, conectado a nuestros televisores para poder jugar a videojuegos de 8 bytes. Tampoco era habitual, ya que esos sistemas para jugar eran bastante caros, pero siempre tenías un amigo que lo tenía en casa, y entonces se abría ante ti un mundo maravilloso en el que sumergirse más allá de la televisión y los primeros videos VHS o Beta 2000. Si los niños teníamos suerte, disponíamos de una Nintendo Entertainment System NES, pero si no era así y no tenías un amigo, de lo que comentamos antes, nos teníamos que dirigir a los salones recreativos con un montón de monedas en el bolsillo y rezar para no morir demasiado rápido a manos de un fantasma malvado o por una caída en el hielo. Nos podíamos gastar en minutos nuestras pagas enteras enfrentándonos a los amigos jugando a Street Fighter. Peleas eternas, míticas, con mucha gente ante la máquina mientras desplegamos todas nuestras habilidades. He aquí algunos de los juegos favoritos de antaño que mantenían a los niños pegados a sus consolas y luchando por el tiempo de pantalla en los años 80. Contra 1987. El famoso código de trucos de Konami: arriba, abajo, 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 izquierda, derecha, B, A, Start, se utilizó mucho cuando este videojuego de comandos llegó a la NES en 1988. Este código colocado antes de los créditos te daba 30 vidas extra y te permitía avanzar de forma efectiva en este juego. Street Fighter 1987. Este juego de arcade y cara a cara te permitía golpear a tus amigos, pero de una manera muy divertida. Con los nuevos mandos que detectaban la fuerza con la que se pulsaba el botón de patada, se tenía más capacidad para preparar un buen ataque ofensivo. Este juego y Double Dragon allanaron el camino para Mortal Kombat, que salió en 1992. Space Invaders 1978. Este juego salió en los años 70, pero su popularidad creció hasta bien entrada la década de los 80. El juego tenía controles de lado a lado para disparar a pequeñas hileras de alienígenas y naves espaciales perfectamente formadas antes de que llegaran al suelo, y era realmente escaso en cuanto a gráficos, pero tanto este como los similares Asteroid y Galaga eran muy populares. Castlevania 1986. En la actualidad hay una serie de fantasía de Netflix basada en este juego que se hizo para Nintendo a mediados de los 80. Este juego de acción y aventura estaba ambientado en el castillo del conde Drácula, mientras un equipo de cazadores de vampiros, encabezado por Simon Belmont, intentaba acabar con el legendario vampiro. Donkey Kong 1981. Antes de la llegada de los sistemas de videojuegos domésticos, los niños de los años 70 jugaban mucho a los juegos de mesa. Esto es básicamente serpientes y escaleras hecho realidad, pero con las primeras apariciones de Donkey Kong y Mario, también conocido como Jumpman, le da la primera aparición oficial al personaje de Mario Bros. Que rompió en dos la historia de los videojuegos en el mundo. The Legend of Zelda 1986. Este juego de acción y aventura de Nintendo fue uno de los primeros juegos de búsqueda épica y realmente enganchó a la generación X al mundo de Hyrule y al intrépido Elfo Link y sus aventuras
para rescatar a la princesa Zelda. Fue el primero de toda una saga. Tetris 1984. El popular juego de emparejar fichas sigue siendo popular hoy en día y puedes jugar a versiones gratuitas en tetris.com. Las horas que pasamos en los años 80 tratando de averiguar los patrones de qué tetromino, una forma formada por 4 bloques cuadrados, era el siguiente, podrían aprovecharse de mejor manera viendo al aire libre o estudiando el cálculo. Pero en lugar de eso, la música sigue pasando por nuestras cabezas como esas canciones del verano que de vez en cuando recordamos y no podemos dejar de tararear. Frogger 1981. Peacock anunció a principios de este año que está convirtiendo este juego retro en una serie de competición física, así que es obvio que el factor nostálgico sea alto con este juego de Konami. Parece sencillo, solo tienes que cronometrar cuidadosamente tus saltos para llevar a tu rana de un lado al otro camino, ¿verdad? Pero no todo ello es fácil. Mientras intentas aterrizar en los troncos y evitar los caimanes, también debes mantenerte alejado del tráfico. Piensa en Crossy Road, pero con un mando menos manejable. Ice Climber 1985. Este juego, exasperantemente difícil, era más adictivo que Candy Crush, con sus niveles cada vez más difíciles, en los que tenías que usar tu mazo para romper el hielo y la roca para llegar a la cima de la montaña antes de caer. Había muchos obstáculos e incluso podías competir contra tus oponentes. Pac-Man 1980. Este videojuego de laberintos fue tan popular que dio lugar a un spin-off, el discutiblemente superior Mrs. Pac-Man, y a una serie de dibujos animados. Extraña, pero que se dejaba ver, en la que incluso había un Baby Pac-Man. El popularísimo personaje amarillo empezó en los salones recreativos llevándose todo nuestro dinero mientras intentábamos evitar a Blinky y a sus amigos. Pero luego se trasladó a la plataforma Atari y nos vimos arrastrados a intentar conseguir esa ilusoria puntuación perfecta. Mario Bros. 1983. Antes de que se convirtiera en Super y antes de que Bowser fuera el gran villano, Mario Bros. Era un simple juego en el que Mario y Luigi luchaban contra las tortugas y los cangrejos que salían volando de las tuberías. No había una historia real ni una princesa que salvar, pero nos presentó ahora al mítico personaje y a sus enemigos y metió al fontanero bigotudo en nuestras vidas durante décadas. ¿Y para ti, cuál fue tu videojuego favorito en tu niñez? Haznoslo saber en nuestra cajita de comentarios. Amigos, muchísimas gracias por ser parte de este canal. Recuerda suscribirte, darle like y comenta todo lo que tú quieras. No siendo más el motivo de la presente, les habló Mauricio Huertas y esto es MH Zona Retro.